Bueno, como sabéis en otras ocasiones, cuando he hecho un vídeo resumen del tema, me he apoyado en diapositivas un poco más elaboradas. En este caso simplemente he hecho un índice de todos los apartados que hemos ido tocando durante estas semanas, durante este trimestre, sobre este tema que hemos titulado La Revolución Rusa y las revoluciones comunistas en el siglo XX, aunque sobre todo nos hemos centrado en la Revolución Rusa. Como sabéis, nos encontramos ante un acontecimiento histórico de una importancia trascendental. Si estamos hablando de la Revolución Rusa con tanto detenimiento, no es porque nos interese especialmente la historia de este país o no, que puede ser, sino porque nos encontramos ante una de esas situaciones, ante uno de esos momentos en los que la historia dará un giro de 180 grados y que transformarán el mundo, ¿no? Eric Hobsbawm, que es uno de los historiadores que tengo yo como referencia, decía incluso que el siglo XX, a nivel histórico, empieza realmente en 1917 y finaliza en 1989 con la caída del muro de Berlín o en 1991 con la desaparición de la Unión Soviética, porque la Revolución Rusa y todo lo que va a dar lugar, todo lo que va a influir, todo lo que va a inspirar, condicionará de una manera radical el desarrollo de este siglo, del siglo XX, ¿no? Para entender bien este tema, creo que tenemos que tener en cuenta algunos de los contenidos que ya hemos abordado previamente y de los que incluso habéis examinado. Básicamente, la importancia del movimiento obrero y el impacto de la Primera Guerra Mundial. Como sabéis, en el siglo XIX tiene lugar un cambio económico, político, etcétera, de una importancia muy honda en Europa, ¿no? Aparece la revolución industrial, se desarrolla el maquinismo, digamos que a partir de la Revolución Francesa tiene lugar una destrucción del antiguo régimen y la aparición de una sociedad puesta al servicio de los intereses de la burguesía. Todo ese siglo, lleno de progresos científicos, tecnológicos o incluso políticos, ahí están las constituciones o los derechos que se reconocen a la población en las mismas, presenta también un lado oscuro muy importante, ¿no? Un lado oscuro que lo podemos ver en las colonias con toda la sobreexplotación de su mano de obra y el saqueo de los recursos naturales de estos territorios, con ese racismo infecto que acompaña a los procesos de expansión imperialista europeos, que lo podemos ver en los hogares, con el sometimiento de las mujeres, la autoridad de los maridos, pero que quizás lo veamos con una particular intensidad dentro de las fábricas, dentro de los centros de trabajo, en esa clase obrera, ¿no? Surgida de aquellas personas que no tienen donde caerse muertos y que no les queda otra alternativa que vender su trabajo a cambio de un salario y que, al menos a inicios de esa centuria, de ese 19, presentaron unas condiciones de trabajo y de vida realmente lamentables. Pero como sabéis, esa clase obrera no se queda quieta, ¿no? Sino que de una manera muy rápida va a empezar a asociarse y va a demostrar una gran capacidad de lucha y de rebeldía, ¿no? Dando lugar a lo que conocemos como movimiento obrero. Un movimiento obrero del que participarán sindicatos que van a pelear por los salarios, por la mejora de las condiciones de seguridad en las fábricas, contra los despidos, por la reducción de la jornada laboral, etcétera, etcétera, pero en el que también surgirán ideologías, los socialismos, que dirán, oye, que es posible derribar esa sociedad capitalista y burguesa y construir un mundo diferente, un mundo sin clases, ¿no? En teoría, la revolución rusa es una revolución de carácter socialista, es decir, una revolución que va a hacer un intento por llevar a la práctica estas ideas favorables a una sociedad sin clases. De todas formas, esa revolución posiblemente no podría haber tenido lugar si no fuera porque nos encontramos en un momento en el que está teniendo lugar en Europa la Primera Guerra Mundial. Como sabéis, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, en 1914, las poblaciones europeas, imbuidas de nacionalismo y de patrioterismo, pues van a saludar el conflicto con cierto entusiasmo, ¿no? O con bastante entusiasmo. Evidentemente, ese entusiasmo va a ir disipándose y va a desaparecer conforme se ven las consecuencias reales de la guerra, que son cientos de miles, o en este caso millones de muertos, carestía, hambre, trincheras infectas, mutilados, en fin, todos los horrores que os podáis imaginar en una guerra larga, prolongada y además con los medios de muerte que representan la maquinaria bélica en la época industrial, ¿no? Con más motivo en Rusia. Rusia, como conocéis, como sabéis, era un país bastante atrasado para el contexto europeo, que además va a experimentar unas derrotas muy rápidas frente a Alemania en los primeros meses de la guerra y en el que a la altura del año 1916 pues había ya una auténtica hambruna, muchos soldados estaban desertando del ejército
Y en fin, todo ese malestar provocado por la Primera Guerra Mundial, pues incidirá mucho en que tenga lugar la revolución, ¿no? Me interesa que tengáis una cierta imagen de cómo era esa Rusia anterior a la revolución o Rusia zarista, ¿no? Nos encontramos ante un país para el que buena parte de la modernización política y económica que ha tenido lugar en Europa en el siglo XIX, pues no ha tenido lugar o no ha tenido lugar de una manera completa. Rusia sigue siendo una monarquía absoluta en el que un zar, en el año 1917, Nicolás II, acumula una gran cantidad de poder, donde la población no goza de unas libertades amplias reconocidas y protegidas por una constitución, donde hay una mayoría de población campesina, aunque no sean exactamente siervos, todavía están sometidos a la autoridad personal de la nobleza, de los grandes terratenientes, en el que las pocas bolsas de industrialización que existen, pues, qué sé yo, en Moscú, en San Petersburgo, en, en la zona de Odessa, en fin, en varias zonas de Rusia, ¿no? Pues van a presentar unas condiciones de trabajo y de vida bastante terribles, ¿no? Y donde además hay cantidad de minorías nacionales, ucranianos, judíos, finlandeses, polacos, armenios, tártaros, chechenos y un larguísimo etcétera de pueblos que tienen dificultades para expresar su cultura y de alguna manera a las que se les impone la cultura rusa, ¿no? Entonces se trata de un país lleno de descontento, descontento de intelectuales que no pueden expresarse con libertad, descontento de obreros que todavía trabajan en las mismas condiciones que los obreros europeos hace un siglo, de campesinos que como todos los movimientos campesinos lo que exigen es básicamente tierra y libertad, o de minorías nacionales que no quieren que se les imponga por la fuerza la cultura rusa, ¿no? Entonces es un país al que se dan las condiciones para el conflicto, para la rebeldía, para la agitación, pero todo eso se ve llevado al máximo por la situación tan terrible y tan caótica que provoca la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que genera en ese país la Primera Guerra Mundial. Creo que para entender bien el tema tenéis que manejar algunas definiciones básicas, ¿no? Entre estas destacaría la definición de soviet, por ejemplo, ¿no? Los soviets, como sabéis, son asambleas de obreros, campesinos y soldados que más que exigir cosas al poder van a intentar ejercerlo ellos mismos, es decir, se van a dedicar a emitir órdenes, a ocupar tierras, a expropiar fábricas, a ejercer una especie de nuevo poder asambleario protagonizado por los obreros, los campesinos, la gente más humilde de Rusia, ¿no? Los soviets habían aparecido por primera vez en 1905, un intento de revolución que fue aplastado por la fuerza y vuelven a surgir en 1917. También es muy importante que manejéis el concepto de partido bolchevique. El partido bolchevique era un partido de ideología marxista, influido por el marxismo, mucho más radicalizado que otro partido marxista que había en Rusia, que se llamaba el Partido Menchevique, y compuesto por personas que prácticamente se dedican en cuerpo y alma a hacer la revolución, auténticos revolucionarios profesionales. El hecho de tener una ideología tan clara y una dirección tan precisa y una militancia tan integrada les va a facilitar al partido bolchevique ponerse al frente de la revolución en el año 1917. Debéis conocer a su vez el nombre de al menos tres grandes dirigentes bolcheviques. Uno es Lenin, que es el líder máximo de la revolución rusa hasta su muerte en 1924. Otro es Trotsky, organizador del Ejército Rojo durante la guerra civil rusa y posteriormente, digamos, mandado fuera del país tras perder en su lucha por el acceso al liderazgo, ¿no? Del partido y del Estado. Y el último es Stalin, que en cierto modo representa la transformación de la Revolución Rusa en una dictadura personal, la dictadura personal de Stalin, hasta el punto de que se dedicará a la persecución de buena parte de sus antiguos compañeros bolcheviques, incluyendo al mismo Trotsky, al cual se le manda asesinar en México. Debéis comprender también el concepto de comunismo. Por supuesto, la palabra comunismo tiene que ver con lo que aludíamos antes, ¿no? La búsqueda de una sociedad sin clases, este símbolo que todos conoceréis de la hoz y el martillo, representando la unión de los obreros y de los campesinos. Pero bueno, en este marco, comunismo hace referencia sobre todo a aquellos partidos que empiezan a surgir a partir de 1918 más o menos, identificándose con la Revolución Rusa, ¿no? eh, Partidos que surgen escindiéndose de los partidos socialistas, a los que se les acusa de ser unos traidores, que han, digamos, traicionado sus ideales al apoyar a sus gobiernos durante la Primera Guerra
mundial, ¿no? Bueno, y que hay que romper con ellos y el referente y el faro es Rusia. Los partidos comunistas son los partidos que integran a aquellas personas, aquellos trabajadores favorables a la Revolución Rusa. Vale, ahora nos vamos a situar en el año 1917. Como sabéis, Rusia está ya en una situación muy crítica, muy mala, por el impacto de la Primera Guerra Mundial, y entonces a partir de febrero las mujeres primero y luego los trabajadores y luego los campesinos con sus ocupaciones de tierra, pues comienzan a protagonizar una insurrección. Ante esta situación, el zar Nicolás II dimite y en febrero se proclama una república en Rusia, una república que parece que va a ser una república similar pues, a la República Francesa, vamos a decirlo así, ¿no? Un país con una constitución más o menos avanzada, un país con un modelo político democrático, pero donde todavía los intereses de la burguesía están protegidos, no se está planteando ni expropiar tierras, ni expropiar fábricas, ni hacer ningún asalto a la propiedad privada, ni siquiera se está planteando una salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Este cambio de gobierno, este gobierno provisional de febrero, les sabe a poco a los trabajadores, a los humildes de Rusia, que comienzan a crear soviets, que empiezan a ser un tipo de poder diferente al del gobierno. Y hay un partido, el partido bolchevique, que empieza a influir cada vez más en estos soviets, que elabora un programa político, las tesis de abril, y una consigna, paz, pan, tierra y todo el poder para los soviets, con el que se gana el corazón de muchas de las personas que están participando en esos soviets, hasta convencerles para realizar un levantamiento, un segundo levantamiento revolucionario en octubre que conduce al poder a los soviets y a los bolcheviques. Se inicia ahí toda una batería de medidas muy radicales que van a transformar de arriba abajo a Rusia, ¿no? En primer lugar, nos encontramos con un asalto a la propiedad privada. En el campo, las grandes fincas de los terratenientes se van a expropiar y en la mayoría de los casos se van a repartir en pequeños lotes a los campesinos. Va a haber en algunos casos que se convertirán en tierras comunes, pero en otros lo que se hará simplemente es repartirlo en pequeñas parcelas, pues este era el deseo de los campesinos. Las fábricas se van a expropiar y se van a convertir en propiedad colectiva, la inmensa mayoría de ellas, igual que los bancos, igual que los ferrocarriles, igual que prácticamente todos los negocios, al menos los negocios de cierto tamaño. Es decir, la burguesía rusa y la nobleza rusa va a perder sus propiedades. Van a pasar a ser bien repartidas en el caso del campo o bien colectivizadas. Lógicamente, si estamos ante una revolución obrera, se aprueban medidas, en principio van dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. La jornada de 8 horas, la restricción del trabajo infantil, en fin, este tipo de medidas económicas, laborales que os podéis imaginar. Y con ello es verdad que durante los primeros años de la revolución la guerra civil impedirá que haya una mejora significativa de las condiciones de vida porque el país está en guerra y está en una situación realmente muy crítica, ¿no? Hay medidas tendentes a sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Se inician unas negociaciones con Alemania que finalizan el Tratado de Brest-Litov de marzo de 1918, por el que Rusia abandona la guerra, realizando, eso sí, grandes concesiones. Y bueno, en fin, digamos que todos los ámbitos de la vida se ven removidos por esta revolución. En el caso del arte, se empieza a promocionar un arte muy rompedor, muy vanguardista, donde pintores como Katlin, Rodchenko, que habían permanecido prácticamente marginados, pues van a ocupar la primera línea de la vida cultural en Rusia. Se empiezan a crear escuelas nocturnas para que los obreros puedan empezar a acceder aunque sea a la alfabetización. En el caso de la situación de la mujer, se aprueba el divorcio, se aprueba el aborto, se reconoce su igualdad de derechos con los hombres. Hay una ministra soviética, no se llaman ministras, se llaman comisarias del pueblo, que es mujer. Se despenalizan las relaciones homosexuales, es decir, parece que todo, absolutamente todo puede cambiar, ¿no? Que cualquier fuente de opresión se puede derribar. Pues es que estas medidas que parecen muy bonitas, al menos según algunos puntos de vista, algunas ideologías, pronto se van a encontrar con una realidad que es muy dura, ¿no? Porque a partir de mediados del año 1918, Rusia ha entrado claramente ya en una guerra civil. Una guerra civil que va a enfrentar a un ejército, el ejército rojo, dirigido por los bolcheviques, organizado, como sabéis, por Trotsky, y una serie de ejércitos blancos compuestos por antiguas tropas zaristas de carácter contrarrevolucionario, contrario a la revolución y que además van a recibir el apoyo
de buena parte de las potencias extranjeras, porque lógicamente la revolución rusa no se ve con buenos ojos por parte de las élites y los gobiernos del resto del mundo que quieren ahogar esa revolución, no vaya a ser que se imite en otras partes del mundo, que de hecho se va a intentar imitar. Entonces, claro, los bolcheviques se ven ante una situación pues, realmente extrema. Y ante una situación extrema, ¿qué hacen? Pues aplicar medidas extremas, ¿no? Aplican aquella idea maquiavélica de que el fin justifica los medios, elaborando el llamado comunismo de guerra. ¿Cómo puedo resumir el comunismo de guerra? Yo diría que son dos cosas, básicamente. Requisas forzosas a los campesinos, esos campesinos a los que la revolución les va a entregar la tierra, van a ser ahora muy vigilados y muy sometidos al control del Estado porque digamos que todo se pone al servicio del objetivo de ganar la guerra a toda costa. Eso va a provocar, sobre todo entre los campesinos que sean algo más acomodados, pues un malestar muy notorio y aplicación del terror. Es decir, los bolcheviques vuelven a instaurar la pena de muerte, crean tribunales especiales para la represión conocidos como checas, limitan libertades de expresión, de asociación, etcétera, siempre con la justificación de que esto es necesario para ganar la guerra. Hay que decir también que el otro bando, el ejército blanco, aplicó una violencia igual o mayor que esta represión, que este terror patrocinado por los bolcheviques. ¿Y lograron su objetivo los bolcheviques? Sí, porque Rusia, contra todo pronóstico, gana la guerra. Se hace una revolución socialista en un país que parecía que no reunía las condiciones, un país muy atrasado, como hemos visto antes, que acaba de salir de una primera guerra mundial y que además va a conocer una guerra civil durísima. Los bolcheviques logran su objetivo. Ahora, ¿a qué costa? Pues posiblemente a costa de perder cierto apoyo popular. Hay un hecho clave aquí. 1921, con una revuelta, la de los trabajadores de Kronstadt, donde obreros que han sido pro-bolcheviques, la mayoría de los casos, van a protagonizar una especie de huelga insurreccional contra el gobierno bolchevique. Y estamos en el año 21 y la guerra prácticamente la han ganado los bolcheviques. Llegan a la conclusión de que ya no tiene sentido seguir aplicando ese comunismo de guerra, sino que hay que dar un giro a esa política. Y ese giro va a ser la nueva política económica. La nueva política económica, de nuevo, la podemos resumir en dos cuestiones. Primero, ese terror, esa represión tan bestia que ha habido durante la guerra civil se tiene que acabar o se tiene que limitar. Fuera los fusilamientos masivos y este tipo de medidas tan extremas, ¿no? Y por otro lado, hay que permitir cierta propiedad privada. Lógicamente no van a permitir que haya millonarios en Rusia, no van a permitir que haya burgueses que acumulen, en fin, unas riquezas enormes, ¿no? Los principales medios de producción van a seguir en manos del Estado. Pero sí se va a permitir que los campesinos hagan negocio con su cosecha y que surjan pequeños comerciantes, pequeños industriales, pequeños empresarios, ¿no? Es un modelo que nos podría recordar en algunos aspectos al de China en la actualidad. Si bien China sí que ha permitido que surja una gran burguesía, pero esa combinación de la propiedad común y la planificación estatal con el mercado y la pequeña propiedad privada, bueno, pues lo cierto es que ha sido imitada en otras muchas latitudes. Y la nueva política económica saldrá relativamente bien, es decir, Rusia recuperará pronto las condiciones de vida anteriores a la Primera Guerra Mundial y empezará a mejorarlas. Y bueno, los bolcheviques, digamos que lograrán capear el temporal y continuar en el poder, ¿no? Hasta que llegamos al estalinismo. Stalin llega al poder en 1924, pero yo no hablo de stalinismo como tal hasta 1929, donde empiezan a verse las características más claras de este régimen. Que yo las dividiría en dos planos, el económico y el político, aunque ambos van de la mano. En el plano económico, primero, el estalinismo supone el fin de la NEP. Y hablar del fin de la NEP es hablar del fin de la pequeña propiedad privada, sobre todo en el campo. Stalin va a quitarle la tierra a esos pequeños campesinos. La tierra va a pasar a estar colectivizada. Y bueno, si había pequeñas industrias o pequeños negocios en las ciudades, lo mismo. Todo pasará a ser propiedad colectiva. Y la economía ya no funcionará por los criterios de mercado, de negocio, sino que va a estar planificada por el Estado. ¿Con qué objetivo? Entre otros, con el de desarrollar Rusia. Rusia se ve inmersa en un plan de industrialización brutal, bestial. Como decía Stalin, se trataba de intentar superar
la distancia de 100 años que había, por ejemplo, con respecto a un Estados Unidos, con una Inglaterra, una Alemania, en 10. Entonces hay que industrializarse a lo bestia. ¿Será un éxito esa industrialización? Lo cierto es que en buena medida sí. Es decir, no hay ningún país en el mundo que esté creciendo económicamente en los años 30 como la URSS, no tenga problemas de desempleo, donde se levanten ciudades de la nada, como la ciudad metalúrgica de Magnitogorsk, donde se generen unos proyectos de infraestructuras bestiales, el ferrocarril Turskiv que recorre todo Kazajstán, el canal que une el Ártico con el Báltico, es decir, hay una industrialización brutal con cierta mejora de las condiciones de vida, de cultura, etcétera. Pero a costa también de un alto precio. A costa también de un alto precio. Campesinos que van a sufrir esa colectivización, hasta el punto de que habrá hambrunas, en el año 32-33, o básicamente en el invierno 32-33. Obreros que trabajan a un ritmo muy frenético, a los que además se les va a estimular con salarios más altos para que trabajen de una manera más bestia todavía, eso se le llamará estajovinismo, e incluso, bueno, pues mano de obra forzada internada en las cárceles de trabajo, los gulags, que hará algunas de esas infraestructuras más potentes a las que he aludido antes. Pero bueno, en cualquier caso, el estalinismo a nivel económico implica propiedad pública, fin de la propiedad privada y planificación relativamente exitosa porque la Unión Soviética se convierte en un país ciertamente industrializado. Ahora bien, esa parte del estalinismo que generó mucha admiración entre las poblaciones del resto del mundo y pensadores muy lúcidos, tiene otra faz muy siniestra, muy oscura, que va a ser la represión. Una represión que va a convertir a la Unión Soviética en uno de los países donde se va a dar procesos de violencia más brutales del siglo XX. Una represión que implica meter en la cárcel, en unas cárceles especiales, en unos campos de trabajo llamados gulags, pues a prácticamente todos los que disentían con el criterio de Stalin, que va a suponer que muchos antiguos comunistas, muchos, o no antiguos comunistas, muchos comunistas que estaban en el gobierno, sean perseguidos o sean fusilados por discrepar, supuestamente, porque a veces ni siquiera está muy claro que esto fuera real, con Stalin. Hay cierta paranoia en todo esto. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, aquellos pueblos sospechosos de colaborar con los nazis, pero pueblos enteros serán deportados a otras regiones de Rusia. Entonces el régimen stalinista va a ser bastante brutal. En el plano de las ideas y de la cultura lo vemos también. Se va a imponer un único estilo de arte, el realismo socialista, esas ideas más libertarias de los inicios de la revolución, de, pues yo qué sé, del aborto, de la despenalización de la homosexualidad, se van a quitar de en medio, se va a patrocinar un cierto nacionalismo ruso. Hay en Stalin muchas cosas que poco tienen que ver con el marxismo, ni la concentración de la autoridad en una única persona, el propio Stalin, ni el surgimiento de una burocracia que va a tener cada vez más privilegios, ni esa represión que acompaña a esta etapa parece que tengan que ver mucho con el marxismo, ¿no? Bueno, otra cosa importante de este tema es que la Revolución Rusa, como os decía antes, cambiará completamente el mundo. Ya en el mismo año de 1917, 1918, 19, 20, va a haber todo un conjunto de insurrecciones revolucionarias por buena parte de Europa que no triunfarán, pero que harán que el sistema capitalista se tambalee. Posiblemente las más importantes sean en Alemania, donde se proclamará una república, la República de Weimar, que de nuevo es poco satisfactoria para el movimiento obrero más radical, que intentará, de la mano de comunistas como Rosa Luxemburgo, como Karl Liebknecht, protagonizar su propia revolución. En el norte de Italia, la Fiat, las grandes industrias van a ser ocupadas por los trabajadores, en lo que se conoce como Bienio Rojo. En España, donde tendrá lugar una huelga general en 1917, habrá unos años también de mucha conflictividad, con ocupaciones de tierras en el sur, en Andalucía, o con ese enfrentamiento tan duro entre el sindicato CNT, ¿no? Anarquista, en Barcelona y los pistoleros de la patronal. Es decir, el mundo pues, se va a ver recorrido de arriba abajo por la revolución. Pero quizás sea más interesante cómo esas ideas socialistas llegan al tercer mundo. La Unión Soviética defiende que las colonias tienen derecho a rebelarse contra sus imperios y empiezan a surgir partidarios del socialismo y el comunismo, pues en China, en
en todo el tercer mundo, ¿no? Hasta el punto de que en 1949 triunfa otra de esas grandes revoluciones que cambian el mundo, como será la Revolución China. Como sabéis, la gran protagonista de la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial va a ser la Unión Soviética. La mayor parte de los soldados alemanes que mueren en esta guerra van a ser a manos del ejército soviético. No es casualidad, por tanto, que buena parte del este de Europa vaya a quedar de la mano de gobiernos influidos por la Unión Soviética, favorables a la Unión Soviética, controlados por partidos comunistas, que serán las llamadas democracias populares. La Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, Hungría, todos esos, Yugoslavia, aunque con matices esto último, van a ser países que también pertenezcan a ese campo socialista. Más adelante, Cuba habrá otra revolución, que digamos que más que por lo que va a cambiar el propia Cuba, que también tiene importancia porque inspirará a un montón de movimientos armados y de guerrillas en América Latina. Algunas tomarán una en concreto tomará el poder, el Frente Sandinista. En definitiva, la lucha entre comunismo y capitalismo, ¿no? Que se hace patente, que se hace explícita con la revolución en 1917, pues marcará todo el siglo XX y quién sabe si el siglo XXI. Aquí lo dejo.